Sobre este tema, César Gutiérrez Priego, te agradezco mucho que nos acompañes para discutirlo, la infodemia, a quién le conviene, por qué están plantando estas narrativas y qué es exactamente lo que sucedió con Víctor Hugo Chávez Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer saludarte, Juan, como siempre. Mira, a mí de repente algunos medios de comunicación me empezaron a preguntar si tenía conocimiento del caso. Sí, sí tengo conocimiento del caso, incluso de forma directa. He asesorado a la víctima directa de este general, que es un elemento de la Guardia Nacional, femenino, perteneciente al Ejército Mexicano. Y en realidad este personaje, a este general, se fue dado de baja a partir del 1 de junio del 2025 como encargado o coordinador estatal de la Guardia Nacional en Colima, y a partir del 11 de julio él ya se reportó en el grupo de procesados sentenciados de la Quinta Región Militar allá en Zapopan, Jalisco. ¿Y esto por qué te lo comento? Bueno, pues porque obviamente se encontraron elementos suficientes para que se girara una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación, abuso sexual agravado y por supuesto también abuso de autoridad, en donde se encontraron elementos para vincularnos al proceso, y el juez militar de control militar emitió la resolución de prisión preventiva justificada. Se dieron 3 meses para que se pudiera llevar a cabo esta investigación complementaria, y hasta el momento pues, obviamente se tienen los elementos de que él haya sido probable responsable de estos delitos. ¿Por qué hago la aclaración? Pues porque obviamente derivado de toda la información que se ha dado, pues lamentablemente la víctima, en este caso, un personal femenino del Ejército, pues obviamente ella tiene que tener cierto tipo de medidas de seguridad completamente distintas, incluso la Secretaría de la Defensa tendrá que implementarlas, pero también por el hecho de que quisieran involucrar incluso a la Secretaría de la Defensa Nacional con este hecho, cuando me parece que ellos en realidad están llevando a cabo lo que la presidenta de México ha pedido: respeto y respeto a los derechos humanos, que no se proteja absolutamente a nadie por cometer un delito. Y yo me pregunto, ¿cuándo habías escuchado tú que a un general del Ejército se le vinculara a proceso por el delito de violación o de abuso sexual agravado? Me parece que es la primera vez en la historia, por lo menos que yo tenga conocimiento públicamente. Entonces me parece que por eso valía la pena la aclaración. Sí, además es un asunto que era pendiente en las Fuerzas Armadas de nuestro país y que, como dices, está avanzando, y si alguien sabe de ello, eres tú. Entonces, esa es la razón de su detención. Desde el 11 de junio está recluido en una prisión militar, y nada que ver con lo que difundió este medio de comunicación de que habría sido detenido recientemente por presuntos vínculos con el grupo criminal de La Barredora. ¿A quién le conviene generar este tipo de narrativas que alejan a la opinión pública de la verdad, valiéndose de emociones como el repudio, el asco o incluso el miedo, César? Pues me parece que a intereses de la oposición, a ciertos grupos, ¿no?, que hemos escuchado de narrativas que vienen desde el extranjero, en donde incluso escuchamos una serie de personajes y de comentarios de que supuestamente hay audios que hablan de el secuestro del Mayo Zambada, pero ya después cuando se les pide que muestren las pruebas dicen, bueno, pero es que no señalan directamente, sino que hacen inferencia. Y esto todo tiene que ver con una narrativa, mi querido Juan. Lo hemos platicado en varias ocasiones en tu programa. Esta narrativa viene desde los Estados Unidos, es retomada por partidos de oposición en México, por ciertos medios de comunicación, por ciertos pseudoperiodistas y pseudoinvestigadores que lo único que quieren es crear una falsa narrativa de que hay ingobernabilidad en el gobierno de México para, pues por supuesto, seguirle dando pie a lo que viene desde el extranjero, diciendo que necesitamos que el gobierno de los Estados Unidos tenga mayor injerencia en el gobierno de México, cuando me parece que incluso se tendría que reconocer el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional no permite el abuso de autoridad ni estas prácticas que se llevaban a cabo, y me parece que incluso se tendría que reconocer, y estos mismos medios de comunicación tendrían que reconocer que no solo se equivocaron, sino reconocer el trabajo que se hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, que no nada más se quede en el discurso, que es un respeto restricto a los derechos humanos y además a los derechos humanos del mismo personal femenino militar. Nunca, y te lo digo, por eso lo vuelvo a repetir, nunca había escuchado que se vinculara a proceso a un general del Ejército por un abuso sexual agravado o por una violación y abuso de autoridad. Me parece que eso es lo que tiene que reconocer. César Gutiérrez, pero finalmente, porque nos queda un minutito y medio, e importante señalar, ¿tiene que ver o no tiene que ver el general Víctor Hugo Chávez con La Barredora? No tiene absolutamente nada que ver. La investigación es única y exclusivamente, meramente de origen y de orden militar. Y tiene que ver con lo que te digo, hubo un abuso de autoridad, hubo una
presunta violación y un abuso sexual agravado de un general del ejército a un elemento de la Guardia Nacional que estaba bajo su mando femenino. Esa es la realidad, es lo único que existe, por eso fue vinculado a proceso, por eso existe una prisión preventiva justificada y todo es de acuerdo a lo que especifica el Código de Justicia Militar y las leyes y reglamentos militares. Ahí está, pues te agradezco como siempre muchísimo, César Gutiérrez Priego, y ahí para las tías y los tíos de las personas que nos están acompañando a través de esta señal, que les digan en los chats pues que no es cierto que esta persona esté vinculada con el grupo de La Barredora, que sí está detenida desde el 11 de julio por otro delito que es abuso sexual a una subordinada, a una mujer, elemento de la Guardia Nacional, y ya de entrada, pues la importancia de que ya se estén llevando a cabo carpetas de investigación sobre este tipo de abusos en las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, César. Un placer, Juan. Paz, buena tarde. Muchísimas gracias. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.